And as my brother Carlos said, tonight is the second part of training up our children. Y como ya se dijo, esta noche vamos a cubrir la segunda parte de instruyendo a nuestros hijos. As parents, we all want our children to grow up to be mature adults. Como padres, todos deseamos que nuestros hijos crezcan y sean adultos maduros. We want them to walk with character and tend to the things that God has given to them in the correct manner. Queremos que anden con carácter y que cuiden de las cosas que Dios les ha dado de cierta forma. Their jobs, Sus trabajos, their spouse, sus their cónyuges, children, their finances, sus hijos, sus finanzas and even their spiritual gifts. y aún sus dones espirituales. As parents, we want that for our children. Como padres queremos eso para nuestros hijos. But that does not happen naturally. Pero esto no se da de una forma natural. We need to be training them in order for that to take place. Necesitamos instruirlos para que esto se pueda llevar a cabo. Ephesians 6:4 tells us, En Efesios 6:4 se nos dice: "And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. To bring them up is the Greek word ektrofo. Crearlos es la palabra griega atrofo. It means that we are to raise them to maturity. Quiere decir que debemos crearlos hasta que lleguen a su madurez. This is the goal that God has established here in this verse. Esta es la meta que Dios está estableciendo aquí en este versículo. To instill mature character within our children. Para poder instigar en nuestros hijos un carácter maduro. It says in the training, Nos dice en la instrucción, which means discipline or chastening. que en la Biblia en español se traduce disciplina. The discipline is what instills godly character. La disciplina es lo que les da ese carácter piadoso. This is the means by which we reach our goal. Estos son los medios por los cuales llegamos a nuestra meta. And again, this verse ends with, in the admonition of the Lord, Y de nuevo este versículo termina con amonestación del which Señor. means I want to establish the goal of maturity for you. Que significa que yo quiero establecer la meta de madurez para ellos. God wants to establish the method in which we use to get our kids there. Y Dios quiere establecer el método que debemos usar para poder llevar a nuestros hijos a este punto. It's not what we think the character should be, No es lo que nosotros pensamos que debe ser el carácter or the method to do it. o el método para hacerlo. God exhorts us in this verse, I want you to look into my word and do what I've asked of you. Dios nos exhorta en este versículo que vayamos a buscar en la palabra y hagamos lo que Él espera de nosotros. In Hebrews 12:5 and 6, we learn some very important principles in how God is training us. En Hebreos 2, versículos 5 y 6 aprendemos unos principios muy importantes de cómo Dios nos está instruyendo a nosotros. It says, "And you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons. My sons, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives." Se nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. We see this word here, chasten, which means to discipline or to train. Podemos ver esta palabra aquí que en inglés se traduce castigar, en español es disciplina, que quiere decir precisamente eso, disciplinar o instruir. We also see this word, scourges, También vemos esta palabra, azota, which means to punish or a measured amount of pain. que quiere decir castigar o aplicar una medida, una cierta medida de dolor. Notice the order of these two words in these verses. Noten el orden de estas dos palabras en estos versículos. What comes first? ¿Qué viene primero? Chastening or discipline. La disciplina.
Second comes scourging or punishment. En segundo lugar viene el azote o el castigo. This is very important for us tonight, parents. Esto es muy importante para nosotros como padres de familia. We need to know the difference of these two words and what they mean. Debemos entender la diferencia entre estas dos palabras y lo que cada una significa. The word discipline simply means to train, La palabra disciplina quiere decir instruir. and the word scourge or punishment means a measured amount of pain to motivate. Y la palabra azotar quiere decir cierta medida de dolor que se usa para motivar. So let's first define what is the godly character that we're aiming for. Así es que vamos primero a definir cuál es el carácter piadoso que estamos buscando. We need to know the bullseye that we're aiming at. Tenemos que conocer el blanco al cual estamos apuntando. Number one, Número 1. write this in there, morals and values, Escriba esto ahí en el espacio que está para ello. Morales y valores. which means right and wrong behavior. ¿Qué significa comportamiento bueno y malo? Last week we discussed the importance of exemplifying biblical principles before our children. La semana pasada hablamos de cómo ser ejemplos de una conducta piadosa delante de nuestros hijos. The way we act, La forma como nos the comportamos. way we communicate one to another as a husband and wife, La forma como nos comunicamos el uno al otro como cónyuges. the way we love and train them. La forma en la que los amamos y los instruimos a ellos. This is just as important as discipling our children, Esto es tan importante como discipular a nuestros hijos. but also the importance of having a Bible study and a devotion with our children. Pero también la importancia de tener un estudio bíblico y un tiempo de devoción con nuestros hijos. We're going to focus on the next two. Vamos a enfocarnos en los siguientes dos. Number two character is personal responsibility. Write that in there. Número 2, el carácter significa responsabilidad personal, Which means the ability to take care of yourself, que significa la habilidad para cuidar de sí mismos to follow through on the things that you have committed to do y dar seguimiento a aquellas cosas que nos hemos comprometido a hacer without anyone having to prompt you. sin que nadie nos tenga que recordar que lo debemos hacer. How many of your children were born with that character? ¿Cuántos de sus hijos nacieron ya con ese carácter? They're not. No lo tienen. Titus 3:14 says, "Let our people learn to maintain good works to meet urgent needs, that they may not be unfruitful." Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. And Proverbs 13:4 says, "The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied." Y Proverbios 13:4 dice, el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. So turn to page 2. Vuelva hacia la página número 2. The third character that we're instilling into our children is self-control. Write that in there. El tercer carácter que estamos tratando de instigar en nuestros hijos es el dominio propio, escríbalo ahí. The ability to govern oneself emotionally, physically, and spiritually. La habilidad para gobernarse a sí mismos emocional, física y espiritualmente. The ability not to always yield to the path of least resistance. La habilidad para no siempre rendirse al paso de menor resistencia. When your teenage boy comes home from school Cuando su hijo varón adolescente viene a casa de la escuela and he has chores to do, y tiene tareas que hacer, and he has a decision, play Nintendo or do my chores. tiene que tomar una decisión o jugar videojuegos o hacer las tareas que le tocan hacer. What's the path of least resistance do? ¿Cuál es el paso de menor resistencia? Play Nintendo. Jugar videojuegos. That's the lack of self-control. Eso significa falta de dominio propio. That's why we need not to get angry, Por eso no debemos enojarnos, but discipline that. sino disciplinarlos. Proverbs 29:11 says, "A fool vents all his feeling, but a wise man holds them back." Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. We need to learn how to show self-control in our emotions. Necesitamos entonces saber cómo mostrar dominio propio en nuestras emociones. And 2 Peter 3:17, "You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the errors of the unprincipled men and fall from your own steadfastness." Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. The physical self-control that our kids
kids need to learn. Ese es el dominio propio físico que nuestros hijos deben aprender. This is our bullseye. Esta es nuestra meta. These three characters. Estas tres características. Every mistake your son and daughter has made fall in one or a combination of these three things. Todos y cada uno de los errores que su hijo o hija ha cometido cae en una combinación de dos o tres de estas cosas. Why? ¿Por qué? Because they were not born with them. Porque no nacieron con ellas. God wants us not to act surprised or angry when they fail in these areas, Dios no quiere que nos mostremos sorprendidos o airados cuando ellos fallen en estas áreas, but to seize that opportunity to train them. sino que aprovechemos esa oportunidad para instruirlos. Characters like developing a muscle. El carácter es como desarrollar un músculo. Let me use an example. Déjeme usar un ejemplo. Do you have a son? ¿Tienes un hijo? Your son is how old? 9. Tu hijo tiene 9 años. And what's his name? Marvin. Se llama Marvin. So were you there when Marvin got born? ¿Estuviste ahí cuando nació Marvin? Wonderful experience, huh? Maravillosa experiencia. It's a good thing. Es algo bueno. If God walked in the room when Marvin was born, Si Dios hubiera entrado en el cuarto cuando Marvin nació and he said to you, I want you to do two things. y te hubiera dicho, yo quiero que hagas dos cosas. I want you to love him Quiero que lo ames and get him to bench press 200 pounds. y quiero que le ayudes a levantar 200 libras. When he can bench press 200 pounds off his chest, Cuando pueda levantar 200 libras desde su pecho, your training is done. tu instrucción ha terminado. Would you know what you need to do? ¿Sabrías lo que necesitabas hacer? Yeah. Sí. So when he gets old enough where he can, understand the idea of exercise, Es que cuando tiene la edad de entender la idea de lo que es el ejercicio, you lay him on a bench and you give him a couple pounds and you say to Marvin, Marvin, do this 5 times. lo pones sobre una banca, le das unas pesas a Marvin y le dices, Marvin, haz esto 5 veces. When he's 2 years old, is he going to understand what your goal is? A los 2 años, ¿irá a poder entender él lo que es tu meta? No. No. Daddy, I don't want to do this. This is boring. Iba a decir, papi, yo no quiero hacer esto es enfadoso. He doesn't understand. Él no lo entiende. Every time he pushes that lighter weight off that chest, he is disciplining the muscles that you know you need to develop. Cada vez que él está empujando ese peso desde su pecho, él está desarrollando los músculos que tú sabes debe desarrollar. Every time you lay him down on the bench and you have him exercise those muscles, he is getting this much closer to the goal that God set for you. Cada vez que lo pones sobre la banca y él hace ejercicio con esos músculos, está acercándose más a la meta que Dios tiene para él. Now let's say Marvin's 12 now. Ahora vamos a decir que Marvin tiene 12 And años. he knows now what the goal is. Y él ahora sabe cuál es la meta. He knows the moment he bench presses 200 pounds, you're off his back, training's over. Él sabe que en el momento que levante 200 libras, tú acabaste con tu instrucción y se acabó toda la instrucción. So he gets a couple of his buddies to drop 200 pounds on his chest. Así es que trae un par de sus amigos para que le pongan 200 libras sobre el pecho. And you walk in the door and he's like, oh, it's just crushing him. Y tú entras y él se está esforzando y el peso lo está aplastando. Do you walk in and go, what's wrong with you, Marvin? At your age, I was doing twice this. Y no entras tú y le dices, ¿qué te pasa, Marvin? A tu edad yo estaba levantando doble ese peso. No. No. You say, son, no. Le dices que no, You're not supposed to do this yet. que no está listo para levantar ese You peso. would help him get it off his chest. Y le ayudarías a quitar el peso de sobre su pecho. With compassion, you would say to him, son, I know training's not fun, Y con compasión le dirías, hijo, yo sé que el entrenamiento no es divertido, but look how far you've come. pero mira hasta dónde has llegado. You start off working out with 2 or 3 pounds. Comenzaste con 2 o 3 libras. Now you're working out with 50 pounds. Ahora estás levantando 50 We're going to libras. get there, son. Vamos a llegar, hijo. It's a process, Es un though. proceso. You have a loving and a caring and concerned attitude Tienes una actitud amorosa y de preocupación por él, with an understanding of how the muscles get developed. con el entendimiento de cómo son desarrollados los músculos. It's the same way with our rules and discipline at home. Es lo mismo con nuestras reglas y disciplinas en casa. Every time our sons and daughters fail, it is our opportunity
to train them. Cada vez que nuestros hijos o hijas fallan, son nuestras oportunidades para instruirlos. Not get angry, No para enojarnos con not ellos, punish them, no para castigarlos, but to train them. sino para instruirlos. We need to change our idea and our perspective in the way God's word teaches us. Necesitamos cambiar nuestras ideas y nuestra perspectiva y cambiar la forma en la que la palabra de Dios nos enseña. Our rules are not expectations we're commanding our children to live up to. Nuestras reglas no deben ser expectativas que estamos mandando a nuestros hijos a que vivan en ese nivel. The rules is part of the tools that create the opportunities to train our children. Las reglas son parte de las herramientas que crean la oportunidad de instruir a nuestros hijos. It is so important for us to know this, parents. Es tan importante para nosotros como padres que sepamos esto. Because if you as a husband and wife don't know what the characters you're trying to develop in your children, Porque si ustedes como esposa y esposo no saben cuál es el carácter que están tratando de desarrollar en sus hijos, how are you going to know where you're going? ¿cómo van a saber hacia dónde van? If you don't know where you're going, you're going to end up someplace you don't want to be. Si no saben hacia dónde vas, terminarán en un lugar que no querían estar. And if you have no plan, Y si no tienen un plan, how are you going to measure the improvement? ¿cómo van a medir las mejorías? I have asked hundreds of parents to go home and ask their teenagers a question. Yo les he pedido a cientos de padres de familia que vayan a casa y les hagan una pregunta a sus adolescentes. What do you think makes someone a mature adult? ¿Qué crees tú que consiste o qué crees tú que es en lo que consiste ser un adulto maduro? If you went home and asked your teenagers that, Si usted fuera a casa y le preguntara eso a sus adolescentes, what would they say to you? ¿qué cree que le dirían? Oh no. No sé. When you move out, Cuando te vayas de la casa, when you get a job, cuando te pones a trabajar, when you can take care of yourself. cuando puedes cuidarte a ti mismo. Does that make someone a mature adult? ¿Eso es lo que es un adulto maduro? No. No. We as parents need to know what are the characters that makes anybody a mature adult. Nosotros como padres debemos saber cuáles son los caracteres que hacen de una persona un adulto maduro. We need to have that goal. Tenemos que tener esa meta. And our kids need to know what that goal Y is. nuestros hijos deben saber cuál es esa meta. And when they know what that goal is, Y cuando saben cuál es esa as they're meta, improving, you can point it out to them al ir ellos mejorando, podemos írselos señalando to encourage them. para animarlos. Because disciplining is not fun. Porque la disciplina no es divertida. Let me give you the 4 tools to training that come out of Hebrews 12, 5, and 6. Déjeme darle las 4 herramientas para la instrucción que salen de Hebreos 11, 5 y 6. Number 1, Número 1, rules. reglas. Right next to that is the word boundaries. Escriba a un lado de ello la palabra límites. And write this also. These are not expectations. Y escriba también, estas no son expectativas. If you look upon them as expectations, then when they fail, you're going to respond to that with disappointment. Si las ve como expectativas, entonces cuando ellos fallen van a responder a ellos desilusionándose. Number 2, Número 2, discipline, which means to train them. disciplina, que significa instruirlos. Number 3, Número 3, punishment, which is a powerful motivator to accept the training. el castigo, que es un motivador muy poderoso para que ellos acepten la instrucción. And number 4, consistency. Número 4, la consistencia. God says that his love toward us is consistent and never failing. Dios nos dice que su amor hacia nosotros es consistente y que nunca falla. In Hebrews, we learn that he says those who he loves, he disciplines. En Hebreos aprendemos que a todos aquellos que Él ama, Él disciplina. So in the same way, we need to be consistent with the plan of training with our children. De la misma manera, entonces, nosotros debemos ser consistentes con nuestro plan para instruir a nuestros hijos. So let's go back and let me define each one of these. Entonces vamos a definir cada uno de estos. Number 1, the rules need to be written out. Número 1, las reglas tienen que ser escritas.
Many parents have told me, oh, we don't need to write our rules out. Our children know what they are. Muchos padres me han dicho, "Oh, nosotros no necesitamos escribir las reglas, nuestros hijos ya las conocen." And the reality is they do not know, and many times the husband doesn't even know what they are. Y la realidad es que no las saben y a veces los esposos tampoco las saben. In Hebrews 12, verse 6, it says, God says when he rebukes his children, that means when he makes known what is wrong behavior. En Hebreos 12:6, cuando se dice que el Señor disciplina a sus hijos, quiere decir que ellos conocen cuál es el comportamiento equivocado. In Deuteronomy 4, 13 through 14, it says that he declared to you his covenant which commanded you to perform the 10 commandments, and he wrote them on 2 tablets of stone. Nos dice en Deuteronomio 4:13, y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. We need to follow God's lead. Necesitamos seguir entonces la dirección de He Dios. wrote his commandments down. Él escribió sus mandamientos. He wrote the word of God. Él escribió la palabra de Dios. We need to follow that lead. Debemos seguir esa dirección. If you want to have less confusion in your home, Si ustedes quieren tener menos confusión en su hogar, you need to write your rules out. necesitan escribir sus reglas. If you want unity between husbands and wives, Si quieren tener unidad entre el marido y la mujer, you need to write your rules out. tienen que escribir las reglas. If you want to remove the double-mindedness that takes place during training, Si quieren quitar el doble ánimo que se da durante la instrucción, let me give you an example. déjenme dar un ejemplo. You have a strong-willed child that's driving you nuts one day. Tiene un hijo o hija voluntariosa que la está volviendo loco. And one of the rules that you have is no jumping or bouncing on the couch. Y una de las reglas que tiene es no brincar o botar sobre el sofá. But at the end of this day, you're so upset with him, when he jumps on the couch, you spank him and put him in his room. Al final del día usted está tan enfadado con él que cuando brinca sobre el sillón usted le da unas nalgadas y lo encierra en su cuarto. The next morning you wake up and you had a wonderful sleep. A la siguiente mañana se levanta después de haber tenido un sueño maravilloso. You feel great. Se siente muy bien. And your little compliant daughter is on the couch jumping. Y su hija, que es más obediente, está sobre el sillón brincando. And your strong-willed child is sitting there watching TV in the same room. Y su hijo voluntarioso está ahí en el mismo lugar viendo la televisión. And you just had such a good day, you think, you know what, I haven't had a cup of coffee, and you just ignore it and walk right on by. Y a usted le está yendo también este día, se va a tomar una taza de café, así es que ignora lo que su hija está haciendo y sigue adelante. What's the strong-willed child thinking? ¿Qué es lo que va a pensar el hijo voluntarioso? You love me less than that one. Tú me amas a mí menos que a ella. You provoke jealousy between that child and the other child. Está provocando celos entre uno If y you el don't otro write hijo. your rules out, then you're going to let your emotions at the moment dictate if you're going to follow through it all. Si usted no escribe sus reglas, entonces va a permitir que sus emociones le dicten lo que usted va a hacer o no. That's why we need to write our rules out. It also helps us to be more consistent in following through with our training. Por eso debemos escribir las reglas porque nos ayudarán a ser más consistentes en nuestra instrucción. We don't want our moods to dictate our training process. No queremos que nuestro humor dicte nuestro proceso de instrucción. And God governs the whole world with how many? Y Dios gobierna todo el mundo ¿con cuántos? 10. 10. So you can have less than 10 rules to train your children. Así es que usted puede tener menos de 10 reglas para instruir a sus hijos. In the material in the back, I'll go over in a moment. I give you some ideas for different age groups of how many rules and the types of rules you need to have. En los materiales que se les han dado, les vamos a cubrir algunas ideas que pueden usar para las reglas dependiendo de la edad de cada uno de sus hijos. Page 3. La página 3. The number 2, the discipline or the consequence that follows when a rule is broken. La disciplina o las consecuencias que siguen cuando se rompe una de las reglas. The discipline also should be predetermined. La disciplina debe también ser predeterminada. If you have a predetermined discipline, again, you're not going to let your emotions dictate
the severity of the discipline. De nuevo, si tiene una disciplina predeterminada, no va a permitir que sus emociones le dicten la severidad de la disciplina. If you were blessed with a strong-willed child, Si usted fue bendecido con una hija o hijo he or voluntarioso, she's going to get 5 to 6 to 8, 10 more disciplines a day than the other children. él o ella va a recibir 6, 7, 8, 9, 10 disciplinas más cada día que el otro hijo que es obediente. And if your disciplines are not predetermined, your emotions will begin to dictate the severity of the discipline. Y si sus disciplinas no han sido predeterminadas, sus emociones le van a dictar la severidad de las disciplinas que va a aplicar, Which is not perceived as loving training, que no se ve como una instrucción amorosa, but revenge and control of the parent, sino como venganza y control de parte del padre, which can affect certain children in difficult ways. que puede afectar a algunos hijos de unas maneras muy difíciles. We are to discipline of our children for these 4 reasons. Debemos de disciplinar a nuestros hijos por estas 4 razones, Because God commands it. porque Dios lo manda. Proverbs 23:13 through 14. Proverbios 23, 13 al 14. It demonstrates love, as we just read in Hebrews 12, 5 and 6. Esto demuestra amor, como acabamos de leer en Hebreos 12, 5 y 6. It also, number 3, is because we are raising adults, Psalms 32:9. Número 3 es porque estamos creando adultos, como dice el Salmo 32, 9. It also will produce peace and righteousness in the hearts of our children. Y también producirá paz y justicia en los corazones de nuestros hijos. Without written rules and predetermined consistent discipline, there is no peace in a home. Sin reglas escritas y disciplinas predeterminadas y consistentes, no habrá paz en el hogar. Many homes are chaotic Muchos hogares están llenos de caos because there's no training taking place. porque no se está llevando a cabo ninguna instrucción. There's no plan to follow. No hay plan a seguir. Number 3, Número 3, punishment, el castigo, which means a measured amount of pain to motivate. que quiere decir una cantidad medida de dolor para motivar. Did you hear me say words like anger, yelling, or judging? ¿Me escuchó decir palabras como gritos, ira o juicio? No. No. You didn't hear using their middle name. No escuchó que le dijera que podía usar su segundo nombre. All the things we usually associate with the idea of punishment Todas las cosas que normalmente asociamos con la idea de castigo, that come from the flesh, not from the Lord. que se producen en la carne y no del Señor. Why so many of us think that if we're not angry, a punishment won't work? ¿Por qué es que tantos de nosotros pensamos que si no estamos enojados no va a funcionar el castigo? Where'd that come from? ¿De dónde salió eso? Not from the Lord. No viene del Señor, It came from our parents, vino de nuestros padres, came from our own flesh, vino de nuestra propia carne or came from the devil. o vino del diablo mismo. Is that trustworthy? ¿Es digno de confianza? No, it's not. No, no lo es. Proverbs 23:13 through 14 says, "Do not withhold correction from your child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell." En Proverbios 23, 13 y 14 se nos dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o el infierno. This scripture is what we call a idiom. Escritura es lo que llamamos un dicho. This is not something we are to take in the literal sense. Eso no es algo que debemos tomar en un sentido literal. God is not telling us to go home and get a rod and start beating our children with it. Dios no nos está diciendo que vayamos a casa, busquemos una buena vara y empecemos a darles de azotes a nuestros hijos. Have any of you been beaten by God? ¿Algunos de ustedes han sido azotados así por Dios? No. No. What this means is that we need to maintain the authority and be willing to bring forth a measured amount of pain if our children are not yielding to us. Lo que esto significa es que debemos mantener nuestra autoridad y aplicar una cantidad medida de dolor si nuestros hijos no nos están obedeciendo. As parents, most of us don't like using pain to motivate our children. Como padres de familia, la mayoría de nosotros no nos gusta usar el dolor para motivar a nuestros hijos. I will admit, with my older son, Nicholas, I enjoyed it quite often. Yo voy a admitirlo que con mi hijo mayor, Nicholas, yo disfruté mucho de ello a menudo. He was such a difficult child
Fue un hijo tan difícil When he would not yield to the discipline, I looked forward to sometimes using the punishment. It made me feel better. que cuando no cedía a mi disciplina, yo miraba con anticipación el poder usar el castigo, porque me hacía sentirme mejor. With my son Justin, Con mi hijo Justin, it was hard. fue difícil. With my daughter Katie, Con mi hija Katie, it was one of the most difficult things I ever had to do. fue una de las cosas más difíciles que haya tenido que hacer. I only had to do it once with her Solamente tuve que hacerlo una vez con ella, in almost 19 years. en casi 19 años. She was like 4 or 5. Ella tenía como 4 o 5 años. Never had to do it again. Nunca tuve que hacerlo otra With vez. Justin, I bet she was less than probably 3 or 4 times his whole life. Con Justin en toda su vida quizás fueron 3 o 4 veces. With Nick, hundreds. Con Nick, cientos de veces. He had to be motivated. Tenía que ser motivado. He didn't like my authority. A él no le gustaba someterse a mi autoridad. Didn't like my wife's authority. No le gustaba someterse a la autoridad de mi esposa. Didn't like the discipline. No le gustaban las disciplinas. So we had to motivate him. Así es que teníamos que motivarlo. I'll bring some more clarity to that in a moment. Voy a aclarar esto un poco más adelante. Hebrews 12:11 says, "No chastening seems to be joyful at the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields a peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. This verse is telling us sometimes when we're training our children, Este versículo nos está diciendo que a veces debemos instruir a nuestros hijos it can be painful or difficult for us, y esto puede causarnos dolor o ser difícil para nosotros. and painful and difficult for them. Y puede causarles dolor y ser difícil para ellos. I mean, any normal child, when you discipline them, don't turn around and go, "Oh, thanks for doing that, Mom." Cualquier niño normal cuando se le aplica alguna disciplina no se da la vuelta y dice, oh mamá, muchas gracias por hacer lo que hiciste. Again, last time you got a speeding ticket, you didn't ask the police officer over for dinner. De nuevo, la última vez que le dieron una infracción por exceder el límite de velocidad, no invitó al oficial de policía a su casa a cenar. Unless you're single and he was cute. Al menos, al menos que usted sea soltera y él haya sido bien parecido. I'm just kidding, that's not right either. Estoy jugando, eso tampoco está bien. It's difficult. Es difícil. It's challenging when we're disciplining our kids. Es retador cuando estamos disciplinando a nuestros hijos. You know, when we sometimes get attitude and response because they're not happy about the discipline. Cuando a veces nos responden con cierta actitud porque no están contentos por la disciplina. We don't like it. No nos gusta. But God said if we're faithful, Pero Dios nos dice que si somos fieles, if we're consistent, si somos it will consistentes, produce a peaceful fruit of righteousness, esto producirá un fruto apacible de which justicia. means right living, ¿Qué significa vivir justamente? correct character. Que tener un carácter correcto. There's never an excuse for abuse. Nunca hay una excusa que justifique el abuso. Never. Nunca. We are never to punish or discipline in anger. Nunca debemos castigar o disciplinar enojados. We need to do it according to God's word. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. This is where that saying came from, "This will hurt me more than it will hurt you." De aquí es de donde salió ese dicho que dice, me va a doler más a mí de lo que te va a doler a ti. Is this Hebrews 12:11. De Hebreos 12:11. So far we have written rules, Así es que hasta ahorita hemos visto las reglas escritas, predetermined disciplines, disciplinas predeterminadas and predetermined punishment. y también castigos predeterminados. Let me give you an example now from where we're at. Déjeme darles un ejemplo de donde nos encontramos. You have a rule, no fighting, arguing between the siblings, between the children. Tienen una regla de que no debe haber pleitos ni discusiones entre los hijos, entre los hermanos. And if you do, you will have a discipline of a timeout. Y si lo hacen, van a tener una disciplina de un tiempo fuera. I'm talking about children 18 months to 5 or 6 years old. Estoy hablando de niños de 18 meses a los 5 o 6 años. Now, if their little buttocks leave
the chair that they're doing the timeout in, Ahora sí, sus pequeñas sentaderas se levantan de las sillas sobre las cuales han sido puestos. now they're asking for the motivator. Aquí están pidiendo que se les aplique el motivador. When you explain to your son and daughter, Cuando se le explica a su hijo o hija, I don't want to punish you. no quiero castigarte, I want just to train you. solo quiero instruirte. But that's completely up to you. Pero esto depende de ti. The fact you know what the rules were La verdad es que sabían lo que las and reglas you did it eran anyway, y de todas maneras las rompieron. I accept that because you don't have the self-control yet. Y yo acepto eso porque tú no tienes dominio propio todavía. You just proved to me and you that you're not done yet. Me acabas de comprobar a mí, comprobarte a ti mismo que todavía no has terminado. And you gave me my opportunity to train Y you. me has dado una oportunidad para instruirte. So the discipline is you sit in that chair for 5 minutes. Así es que la disciplina es que te quedes sentado sobre esa silla durante 5 minutos. But Pero if your little butt leaves that chair before that 5 minutes is up, si tu trasero se levanta de esa silla antes de que terminen los 5 minutos, you're asking for me to bring a form of pain. me estás pidiendo que aplique cierta forma de dolor. When they're younger, spanking done properly is a good thing. Cuando son chicos, unas nalgadas apropiadamente dadas es algo bueno. 2 swats on the buttocks, 2 manazos sobre las sentaderas, they go back in the chair, los vuelven a poner sobre la silla and the timer starts over. y comienza el reloj a correr. I know parents that have strong-willed children that didn't start this until they were 5 and 6 years old. Yo conozco a padres que tienen hijos voluntariosos que no comenzaron con esa disciplina hasta que tuvieron los 5 o 6 años. And end up doing that 5, 6, 7 times in a row before the child finally sat and finished the discipline. Y tuvieron que hacer esto 5 o 6 veces seguidas antes de que el niño finalmente se pudiera quedar sentado a terminar con la disciplina. I told you my son Nicholas was a strong-willed child. Yo les dije que mi hijo Nicholas era un niño voluntarioso. We had to even define how to sit in the chair. Tuvimos hasta que definirle cómo debía sentarse en la silla. We had to tell him, your butt must stay on the seat. Tuvimos que decirle, tu trasero debe estar puesto sobre la silla, It can't scoot across the floor. no puede arrastrarse a través del piso, You can talk, but there's no screaming or yelling. puedes hablar, pero no puedes gritar ni hablar con voz fuerte, And there's no bathroom breaks. y no hay descansos para ir al baño. Now, with my other 2 children, we never had to say anything like that to them. Con mis otros 2 hijos nunca tuvimos que decirle nada igual a eso. You do a discipline. Tú haz tu disciplina. They would just sit. Iban y se sentaban. Half the time with Justin, if we didn't set the timer, we'd forget he was there. Con Justin, si no poníamos el reloj, se nos olvidaba que estaba ahí sentado. 10 minutes later, be going, can I get out of the chair now? 10 minutos después nos llamaba y nos preguntaba si se podía bajar de la silla. With Nicholas, he had to be seeing a clock. Con Nicholas tenía que estar viendo el reloj. You had to have a timer that was going to go ding at the end. Se tenía que tener una alarma que sonara al final del tiempo. Because a minute felt like forever for him. Porque un minuto a él le parecía eterno. Different kids, Niños diferentes. same training method. Mismo método de But because instrucción. of Nick's strong-willedness, Pero por la fuerte voluntad de Nick, he had to be motivated a whole lot more. él tenía que ser motivado mucho más. It's not a bad thing. No es algo malo. It's a strong will thing. Es algo que tiene que ver con esa voluntad. And if you were blessed with one of those, Y si usted fue bendecido con uno de esos niños, maybe 2 or 3 of those, quizás 2 o 3 de ellos, God is never going to apologize to you. Dios nunca le va a pedir perdón a usted. He will use that son or daughter to reveal things in you that is contrary to his nature. Usará a ese hijo o hija para revelar en usted cosas que son contrarias a su naturaleza. God wants you to quit asking, why me? Why me? Dios quiere que usted deje de preguntar por qué yo, por qué yo. He wants you to start asking, what are you showing me? Él quiere que comience a preguntar qué es lo que me quieres enseñar. Help me to yield to the purpose of this strong-willed child. Ayúdame a ceder al propósito de este niño voluntarioso. Give me the grace, God, to respond to this child in a loving way, even when I'm punishing. Dame la gracia para responder a este niño de una manera amorosa, aun cuando lo estoy castigando. Last one, number 4, is consistency. La número 4 es la consistencia.
If we are not consistent with our plan, God's word says you're not loving your children. Si no somos consistentes con nuestro plan, la palabra de Dios nos dice que no estamos amando a nuestros hijos. We need to follow through and not let our emotions dictate if we're going to follow through or not. Necesitamos dar seguimiento a lo que nos hemos propuesto y no permitir que nuestras emociones nos dicten si vamos a dar seguimiento o no. Without consistency, it's like having no rules, no training, which will bring no peace. Si no hay consistencia, quiere decir que no hay reglas, no hay instrucción y quiere decir que tampoco habrá paz. It will also mean no maturity taking place in your children. También significa que sus hijos no estarán madurando. Don't raise your hand, but if you're here tonight and you're a counter, No levante la mano, pero si usted está aquí esta noche y usted le gusta contar, there's a philosophy out there that many parents think, well, you know, we need to warn our children if they're doing something wrong, so we must count. hay una filosofía allá afuera que dice que tenemos que advertirle a nuestros hijos cuando están haciendo algo mal, así es que debemos contar. Don't count. No cuenten, It's foolishness. es una necedad. What does come here mean? What is what? What does come here mean? ¿Qué quiere decir ven acá? What does no mean? ¿Qué quiere decir no? What does stop mean? ¿Qué quiere decir detente? Think about that. Piensa en eso. I told you to stop. I'm going to start counting. Te dije que te detuvieras, voy a empezar a contar. 1, Uno, get away from that thing. apártate de esa cosa. 2, I'm telling you, I'm going Dos, to get upset. te I'm going estoy to, advirtiendo, me voy a enojar y voy a ir 2 por and a half. 2.5. What message are you sending your children? ¿Qué mensaje es el que le está dando a sus hijos? You know, one of the things that strong-willed children do to parents that count, Una de las cosas que hacen los hijos voluntariosos a los padres que cuentan they make you count. es que lo hacen contar. See, they can't stand the idea you're the authority. Ellos no pueden soportar la idea de que usted sea la autoridad. And when you discipline them, they don't like it. Y cuando los disciplina, a ellos no les gusta. And it's our flesh that wants revenge when someone does something to us that we don't like, Y es nuestra carne la que quiere venganza cuando alguien nos hace algo que no nos gusta. right? ¿No es cierto? So you'll notice this after you discipline a strong-willed child. Así es que va a notar esto después de disciplinar a un hijo voluntarioso. They'll walk up to something that you told them not to touch. Se van a acercar a algo que usted les dijo que no tocaran. They'll make sure you're watching. Y se van a asegurar de que usted los está And viendo. they'll walk up to it and start going, Y se van a acercar a él y van a empezar a quererlo tocar. just to see if they can make you count. Solo para ver si pueden lograr que usted I'm cuente. telling you 2, and you get all worked up to the point you're hitting 3. Y empieza a contar 1 y luego 2 hasta que ya casi va a llegar al 3. And you just feed their flesh. Y lo que están haciendo es alimentar su carne. They say, see, I'm still in control. Y lo que ellos están pensando, ya ves, aún sigo en control. I not only can make my parents count, I can make them upset. No solo puedo hacer a mis padres contar, sino que los puedo hacer que se enojen también. Don't count. No cuenten. You simply say, get away from that now. Simplemente digan, apártate de ahí ahorita mismo. If he doesn't move, Y si no se mueve, you walk over there, grab his arm, you put him in a chair and say, that was a poor choice. You get another 5 minutes. usted vaya por él, tómelo del brazo, vaya y siéntelo en el asiento y dígale, esa fue una mala decisión, ahora se tiene que estar ahí 5 minutos. End of story. Y ahí se acaba la historia. Remember, if your little butt gets out of that chair, Y acuérdate, si tu trasero se levanta del asiento, you are asking for the motivator. tú me estás pidiendo a mí que te aplique el motivador. I don't want to do it, No lo quiero hacer, but I will oblige pero yo te voy a complacer. because this is what God does. Porque esto es lo que Dios me dice. You don't think you experience God's pain when you just don't listen to his discipline? ¿No cree que usted también recibe dolor de Dios cuando no escucha sus When disciplinas? you walk in disobedience to God, he is disciplining you. Cuando usted anda en desobediencia a Dios, Él lo va a disciplinar. And if you don't listen, Y si usted no lo escucha, you have no joy, no tiene gozo, no peace, no tiene paz, no contentment, no tiene contentamiento, anxiety and depression, está lleno de ansiedad y depresión, confusion, doubt, and fear confusión, duda, temor. is pain
coming upon us. Hay dolor que desciende sobre nosotros. The devil's right there to tell you, oh, you feel this way because of your child or your spouse. El diablo está ahí para decirle, oh, tú te sientes de esta manera por causa de tu hijo o de tu esposa o esposo. Many times it has nothing to do with them. A menudo eso no tiene nada que ver con ello. It's because you're not yielding to God's training process Es in your life. porque usted no se está rindiendo al proceso de instrucción de Dios en su vida. I've been counseling for over 25 years. Yo he estado aconsejando por más de 25 años I've met many very depressed people on medication y he conocido a mucha gente deprimida que usa medicamentos, that are suffering out of the consequences of their disobedience to God. que están sufriendo como consecuencia de su desobediencia a Dios. Now, if you're on medication tonight, please don't misunderstand me. Ahora, si usted está usando algún medicamento esta noche, por favor no me vaya a malentender. I did not say to you that you're in sin, No le estoy diciendo a usted que está pecando, but pero do you know you're walking in righteousness or not? ¿sabe que está caminando en justicia o no? If you don't walk in righteousness, believe me, your heavenly Father who loves you will and is disciplining you. Si no está caminando en justicia, su Padre Celestial, que créame, le ama, lo está disciplinando. Some children will need more discipline. Algunos niños necesitarán más disciplina. Some will need more boundaries. Algunos necesitarán más límites. Some will need tougher consequences. Algunos necesitarán consecuencias más duras. That's not because they're bad children. Eso no es porque sean malos hijos. My son Nicholas, from the age of first grade all the way probably through sixth grade, we would have 2 to 3 teachers' conferences a year. Mi hijo Nicolás, desde el primero hasta el sexto grado, teníamos 2 o 3 conferencias con sus maestros cada año. We never had a teachers' conference with our other 2 children. Nunca tuvimos conferencias con los maestros de nuestros otros 2 hijos. We'd warn the teachers, listen, he's a strong-willed child. He wants to run the classroom, and so he gets kind of rambunctious, and so you got to stay on top of it or else. And they always go, oh, no problem, he'll be fine. Les advertíamos a los maestros, miren, es un niño voluntarioso, él quiere controlar el salón de clases, a veces se comporta mal y los maestros me decían, no hay ningún problema, va a estar bien. A couple weeks later, Un par de semanas we're después, getting a phone call. recibimos llamadas por teléfono. We need to have a teachers' conference. Necesitamos tener una conferencia con los maestros. So we had to come up with extra rules at school, Así es que tuvimos que aplicar reglas extras para la escuela, new ways of disciplining them in the school. nuevas maneras de disciplinarlos dentro de la escuela. Because those, yellow and orange and red chart things didn't motivate Nick for nothing. Porque las tarjetas rojas, amarillas y todo ese tipo de cosas no motivaban a Nick para nada. He told me many times, I would always try to get right to the orange and just try to see how close I can get to the red. Siempre me decía, a veces trato de portarme mal para ver si llego al anaranjado, solamente lo suficiente para no llegar a la roja. He thought it was fun. Él creía que estaba bien. I know I was like that myself. Yo sé porque yo era así yo mismo. So when he got to the second one, the orange, he would not be able to have recess. He had to sit with the teachers. Así es que cuando llegaba a la anaranjada no podía salir a su recreo, tenía que quedarse con los maestros. And if he got a red, he would sit out again. And when he got home, he got an additional discipline. Y cuando recibía la tarjeta roja tenía que sentarse de nuevo y cuando llegaba a casa recibía su disciplina también. Many times the teachers would say to us, do you guys discipline at home? Muchas veces las maestras nos preguntaban si los disciplinábamos en casa. We were told by teachers that I think he might need medication. Hasta algunos maestros nos dijeron que a lo mejor él necesitaba medicamentos. No, he don't need medication. He's a strong-willed child. No necesita medicamento, es un niño voluntarioso. And they looked at us with those eyes like, they must be lying because he wouldn't act this way at school if they disciplined him at home. Y nos miraban como que éramos mentirosos porque pensaban que él no se portaría así en la escuela si lo estuviéramos disciplinando en casa. And by God's wonderful grace, Pero por la gracia de Dios, 2 years later, they would get my prince son, Justin. 2 años después recibirían a mi hijo príncipe Justin. And every year we had notes coming back home from the teachers Y cada año nos mandaban notas los maestros, praising us for this wonderful young man. alabándonos por este maravilloso jovencito. Top of the class, Mejor de la best clase, behaved, mejor honor comportado, roll, en la lista de honor, same parents, con los mismos padres, same discipline los process, mismos procesos de disciplina, different child. pero diferente niño. So we need to understand that if God's blessed you with this tough, strong-willed child, you need to accept the fact
you may be going to the punishment more often. Así es que tenemos que aceptar el hecho de que si Dios lo ha bendecido con uno de estos niños, va a tener que ir al castigo más seguido. Let me talk a little bit about the difference between attitudes and behaviors. Déjeme hablar un poco acerca de la diferencia de la actitud y el comportamiento. Many parents get confused about do we discipline attitudes or do we discipline behavior? Muchos de los padres se confunden pensando, ¿debemos disciplinar las actitudes o los comportamientos? The word attitude means a posture, a feeling, opinion, or mood. La palabra actitud significa una postura, posición, sentimiento, opinión o modo. The word behavior is an act or a manner of behaving. La palabra comportamiento es el acto o manera de comportarse. We are to discipline behavior, not attitudes. Debemos de disciplinar el comportamiento y no la actitud. Psalms 4:4 says, "Be angry, but do not sin." En el Salmo 4:4 se nos dice, airaos, pero no pequéis. Who gave us our emotions? ¿Quién nos dio nuestras emociones? God. Dios. God gave us our emotions. Dios nos dio nuestras emociones. We need to let our children have them. Necesitamos que nuestros hijos también las tengan. Say, look at, when they're upset because they're getting a discipline, Cuando están enfadados porque los hemos disciplinado or they got to do a chore, o tienen que hacer alguna tarea, let them be upset. dejen que se enojen. Don't start this, you should be happy. No empiece con, deberías de estar contento. At your age, I had to do all the chores. A tu edad yo tenía que hacer todos estos quehaceres. You live in Disneyland compared to where I came from. Tú vives en Disneylandia comparado con el lugar donde yo vivía. All the silly things we do. Todas las cosas necias que Or hacemos. we threaten to punish them for having a bad attitude. O les amenazamos con castigarlos por tener una mala actitud. Don't do that. No lo hagan. Let them feel the way they feel. Dejan que se sienten como se sienten. But Pero if the bad attitude turns into a bad behavior, si la actitud se convierte en un mal comportamiento, that's what you discipline. eso es lo que debe disciplinarse. When they kick the wall, Cuando patean la pared, throw something, cuando avientan algo, let something stupid come out of their mouth. cuando dejan que algo estúpido le salga de la boca. Oh, poor choice. Oh, una muy mala decisión. That's what you're going to get disciplined for. Eso es lo que se debe disciplinar. If you try to discipline attitudes, Si trata de disciplinar las when your actitudes, kids become teenagers, cuando sus hijos sean oh, adolescentes, they're going to work you, van a hacerlo sufrir. especially the females. Especialmente las niñas, las mujeres, Girls are wicked. porque son malvadas las You mujeres. know you're wicked. Ustedes saben que lo You're son. evil. They know how to play the head game. Saben cómo jugar Little con la attitudes mente. and frowns and Dan all la- that stuff. Dan la actitud y las facciones de la cara y todas esas cosas. Let your kids have whatever attitude they have. Dejen que sus hijos tengan la actitud que deseen tener. But if it turns into a poor behavior, Pero si se convierte en un mal comportamiento, that's what you discipline. eso es lo que deben disciplinar. You understand? ¿Me entienden? If your teenager has a bad attitude because he or she believes that God made a mistake in the parents that you are, Si su adolescente tiene una mala actitud porque él o ella cree que Dios se equivocó con los padres que él les dio, if you've been doing things wrong according to your own word, they may be justified by their feelings. si usted ha estado haciendo cosas equivocadas, inspirado por sus propias maneras de pensar, quizás estén justificados en sentirse como se sienten. So first you got to do is take responsibility and say, you know what? I failed you and I've been doing things wrong. Forgive me. Así es que primero deben aceptar su responsabilidad de decir, ¿saben qué? Les he fallado porque he estado haciendo las cosas mal, perdónenme. Then begin to make the changes Y luego comiencen a hacer los cambios and see if the attitude y changes. vean si la actitud cambia. If it doesn't, Si no cambia, when a child is rebelling against the authority of God, cuando el hijo se está rebelando contra la autoridad de Dios, they are miserable. son miserables, They are confused. están confundidos. God has got this wonderful system that we just talked about. When someone is rebelling against God, they have no peace and joy and contentment in their life. Dios tiene un sistema maravilloso del cual hemos hablado, porque cuando alguien se rebela contra Dios no deja que tengan paz y contentamiento en sus vidas. We don't have to add to that process. No tenemos por qué agregarle a ese proceso. We have to faithfully continue to love them, Tenemos que fielmente seguir amándoles, serve them, sirviéndoles and train them e instruyéndoles without compromise. sin comprometer nuestros métodos. That sounded good.
All right, we have lots of handouts for you tonight. Tenemos muchos materiales para que los usen esta noche. I'm going to walk you through them real quick because there's some homework you need to do based upon what you've heard tonight. Voy a mencionarlos rápidamente porque hay tareas que ustedes como padres deben hacer basado en lo que han escuchado esta noche. Pages 5 through 23 Las páginas 5 y hasta la 23 will help you begin to formulate a plan to write out your rules and discipline for your children. le ayudará a formular un plan para que pueda escribir sus reglas y disciplinas para sus hijos. I exhort you as a husband and wife, Les exhorto como marido y mujer do this together. que lo hagan juntos. Don't hand it to your wife, gentlemen, and say, read it and tell me what you heard. Varones, no se lo den a su esposa y digan, léelo y dime lo que escuchaste. I know when my son was 3 years old, Nicholas, Yo sé que cuando mi hijo Nicolás tenía 3 años and we were having lots of problems, y estábamos teniendo muchos problemas, my wife bought the book by Dobson, A Strong-Willed Child. mi esposa compró el libro del Dr. Dobson, un niño voluntarioso, And it was a few hundred pages long. y eran unas cuantas cientos de páginas. I'm not a reader. A mí no me gusta leer. I look at a book like that and I went, oh, no way, I ain't reading that. Y yo miro un libro así y digo, en ninguna forma en que yo vaya a leer eso. So what we did is we would sit in bed at night and she would read it out loud to me. Así es que lo que hicimos era que nos sentábamos en la cama en la noche y ella me lo leía en voz alta. And that was the beginning of me helping my an understanding of seeing my son in a different perspective than I was seeing him. Y ese fue el principio en el cual yo empecé a ver a mi hijo con una perspectiva diferente de cómo lo había visto hasta entonces. Now I'm not trying to say something derogatory about this book, Ahora no estoy tratando de decir nada malo acerca de este libro, but the principles that he gave, it just didn't relate to my situation at all. pero los principios que él presentó no se relacionaban con mi situación en lo absoluto. Dobson was a very compliant son. Dobson sin duda fue un hijo muy obediente. Him and Justin, my second son, were probably 2 peas in a pot. Él y Justin, mi segundo hijo, probablemente eran 2 chícharos en el mismo cascarón. But my son Nicholas was nothing like him. Pero mi hijo Nicholas no era nada como él. But that began the journey for me to begin to fast, pray, and seek God's word. Pero eso me hizo a mí comenzar a orar, a ayunar y buscar la palabra de Dios. And he began to reveal these wonderful principles that I've been sharing with you. Y él empezó a compartir conmigo estos principios que he estado compartiendo yo con ustedes. So in either case, if your wife's going to read it to you, Así es que en cualquier caso, quizás su esposa se lo vaya a leer, do it together. háganlo juntos. I also inside here give you some very important do's and don'ts of how to use spanking correctly. También les explico aquí algunas reglas para poder usar el castigo corporal correctamente. If you're planning to use that as your motivator, I exhort you to go through these principles and begin to apply them. Si están planeando usar esto como su motivador, les exhorto a que lean estos principios y empiecen a aplicarlos. I give you example rules for different age groups. Les doy ejemplos de reglas para diferentes edades, 18 months to 6 years old, de 18 meses hasta los 6 años, and then pre-adolescence up to adolescence. y luego de preadolescentes hasta adolescentes. I give you wonderful examples of how to have proper discipline to each rules. Les doy ejemplos de cómo tener disciplinas apropiadas para cada juego de reglas. How to put together a discipline jar or box. Cómo confeccionar una caja o frasco de disciplinas. How to use a discipline list Cómo for your usar una teenagers. lista de disciplinas para sus adolescentes. Turn to your page, is it 29? 20. Miren en la página 20. Page 20. Página 20. There are some example rules there. Hay unos ejemplos de reglas ahí. On page 21, I want to talk about chores for a moment. En la página 21 quiero hablar acerca de quehaceres en la casa por un momento. Take notice. It says, feed the dog, Note que dice dar de comer al perro and then it tells you every day y luego le dice qué día, todos, by what time. para qué hora, 5 p.m. las 5 de la tarde. If you have a chore that you give your children and you don't give them a day and a time by, guess what happens? Si usted tiene algo que quiere que sus hijos hagan y no le dice para qué día y a qué hora tienen que haberlo terminado, adivine qué va a suceder.
You become a nag. Usted se convierte en alguien que solamente va a molestar. You're not teaching responsibility, self-control. No les está enseñando responsabilidad y dominio propio. When you're reminding them 4 times, Se lo está recordando 3 o 4 veces. son, before you go out and play, you got to go feed the dog. Hijo, si vas a salir a jugar, tienes que alimentar al perro. It's 4:15. You better do it before Daddy gets home. Son las 4:15, hazlo antes de que llegue papá. 10 minutes later, he's in there playing Nintendo. 10 minutos después está jugando videojuegos. Son, it's 4:30. You better go feed the dog. 5 o'clock's coming. Hijo, son las 4:30, ve, dale de comer al perro porque ya se acercan las 5. You do that 4 or 5 more times till 5 o'clock. Lo hace 4 o 5 veces más hasta las 5 de la tarde. And then you go there, you go do that dog right now. Y luego empieza a gritarles, ve y dale de comer al perro ahorita mismo. What have you taught him? ¿Qué le han enseñado? To depend upon whom? Que dependan de quién. You. De usted. Just simply say, Simplemente diga, 5 p.m. a las 5 de la tarde. 5:01, you go find him. A las 5 con 1 minuto va y lo busca. Oh, son, what are you doing? Hijo, ¿qué estás haciendo? Playing Nintendo? ¿Jugando videojuegos? Well, put that away now, and you get to go wash 3 windows inside and out and feed the dog right now. Ah, pues guárdalo ahorita mismo y mira, te va a tocar limpiar 3 ventanas por dentro y por fuera y luego vas a ir a darle de comer al perro. How many times will he do that before he figures out how to be self-control? ¿Cuántas veces cree que va a tener que hacer esto antes de que él se dé cuenta que tiene que mostrar dominio propio? To learn personal responsibility. Para aprender responsabilidad personal. Now, the motivation isn't feeding the dog. Ahora, la motivación no es alimentar al perro. Who wants to feed the dog, especially if you don't like the dog? ¿Quién quiere darle de comer al perro, especialmente si usted no quiere al perro? The motivation is the discipline that follows. La motivación es la disciplina que sigue. So, use this format. Use entonces este formato. Turn to your next page. Miren la siguiente página. On page 22, I give you a blank sheet as an example. En la página 22 le doy una página en blanco como ejemplo. Child's name at the top. El nombre del hijo en la parte superior. The chore. La tarea que tiene que hacer. Take out the trash every Wednesday by 6 p.m. Sacar la basura todos los miércoles antes de las 6 de la tarde. And then right underneath that, the predetermined discipline. Y luego debajo de eso, la disciplina predeterminada. Additional chores is a wonderful way to teach our children. Tareas adicionales son una maravillosa forma de enseñar a nuestros hijos. Just think, Piense, when they fail, cuando fallan, you get twice the work usted les saca doble del trabajo for the same pay. por la misma paga. Think of all those things, Mom, that you hate doing around the house. Piensen, mamás, en todas las cosas que a ustedes odian hacer en la You'll have casa. the cleanest house that you've ever had. Van a tener la casa más limpia que jamás hayan tenido. Vacuuming, sweeping, dusting, whatever. You put a list of all the things that they could do if they break a rule. Eso puede significar barrer, sacudir, lo que ustedes quieran. Va a ser una disciplina por cada regla que ellos rompen. Page 23. Página 23. You'll see that the same format. The rule, and then underneath the rule, the predetermined discipline. Van a ver el mismo formato, las reglas y luego debajo de la regla la disciplina predeterminada. You don't write down the punishment. No escriban el castigo. That's going to stay consistent. El castigo va a ser consistente. For your younger children up to 6 or 7, it's typically a spanking, and then they still have to finish the discipline. Para sus niños de 5 o 6 años, unas nalgadas y luego tienen que cumplir con la disciplina. Now, in the material, I teach you not to continue to spank them until they do the discipline. Ahora, en el material les enseño que no deben de castigarlos corporalmente hasta que terminen la disciplina. You spank them, Les da el castigo, put them in their room los pone en su cuarto, until they're ready to come out and do the discipline. hasta que estén listos para salir y hacer su disciplina, That's where they stay. y ahí es en donde se quedan. For older children, Para los mayores, when they get past that spanking age, cuando pasan de la edad de darles de nalgadas, they don't accept the discipline, si no aceptan la disciplina, their life just stops. su vida se detiene. No friends, No tienen amigos, no cell phone, no tienen teléfono, no Nintendo. no juegan Their videojuegos. whole life is in their bedroom. Toda su vida es vivida en su recámara. They can read, Pueden leer, they can do their homework, pueden hacer su tarea, they go to school, pueden ir a la escuela and they got their chores. y tienen sus tareas en casa. That's all their life En eso consiste toda su vida, until they come out and do the discipline. hasta que salgan dispuestos a cumplir con su disciplina. When they're in there going, this is stupid, I don't like it, this is ridiculous.
Cuando están diciendo y haciendo lo que dijo Craig ahorita, You can agree with them. ustedes pueden estar de acuerdo con ellos. I agree. The discipline that you had to do would have taken you 4 minutes. Estoy de acuerdo que la disciplina que tenías que hacer se hubiera hecho en 4 minutos. But yet you chose to be in here for 4 hours. Pero tú escogiste estar encerrado o encerrada durante 4 horas. I don't understand. Yo no entiendo. But Pero it's your choice. tú lo escogiste. You brought the punishment upon yourself. Tú eres el culpable por recibir el castigo. Freedom is very important for kids at 12 to 18, 19 years La old. libertad es muy importante para los jóvenes de 12 hasta los 18, 19 años. It's a great motivator. Es un gran motivador. So, in the material that you have, I pray that you would take the time, read through it, so I can bring some of these principles to more life and understanding to you. Así es que en el material que les di, por favor, dense el tiempo para leerlo y puedan ver la realidad de los principios que les estoy tratando de enseñar. Next week, we're going to start by going over some of the things that you came up with. La próxima semana vamos a comenzar revisando algunas de las cosas que ustedes escribieron. But I'm also going to exhort you not to try to start implementing all of it until next week. Pero también les voy a exhortar a que no traten de implementar todo esto hasta la semana entrante. There's an important step of forgiveness and reconciliation that you need to go through prior to going home and start announcing there's a new sheriff in town. Hay una parte que tiene que ver con el perdón y la reconciliación antes de que se vayan a casa y anuncien que hay un nuevo sheriff en el pueblo que va a arreglar todas las cosas. The worst thing that you can make your children believe Lo peor que pueden hacer y que crean sus hijos is you're making these changes because they're bad. es que están haciendo estos cambios porque ellos son malos. You're not making the changes because of that. No están haciendo los cambios por esa razón. You're making the changes because God's word has now instructed you to do it differently. Están haciendo los cambios porque la palabra de Dios ahora les ha instruido que deben hacer las cosas diferentes. But if you've been doing it wrong, Pero si lo han estado haciendo mal, if your discipline's been there's been punishment or there's been anger and sinful practices as part of your training, si su disciplina ha sido llevada a cabo con ira o con prácticas que no deben ser usadas en la instrucción, we need to extend forgiveness to bring healing and reconciliation prior to implementing the system. necesitamos pedir y dar perdón para poder traer reconciliación antes de implementar el sistema. Amen. Amén. Let's pray. Oremos.